el día de hoy y el próximo martes el examen, ya vamos a estar cerrando lo que es principios de economía. Si se fijan, solo haciendo un recuento rápidamente, o sea, yo sé que hemos pasado bastante rápido, pero empezamos viendo un poco el comportamiento de los consumidores, de nosotros, vimos lo de las preferencias y todo esto. Después pasamos a ver las empresas, los costos de producción, se acuerdan del costo medio, el costo marginal. Vimos varios conceptos como las elasticidades, los tipos de productos que hay. Después, en las últimas sesiones, si se acuerdan, empezamos a ver ya un nivel más macro, las fallas de mercado, vimos lo del PIB, y si vieron la grabación que les puse también, los diferentes tipos de fallas de mercado que existen. Y dentro de todos estos temas, muchachos, que básicamente hemos visto los tres agentes, ya saben que lo principal es el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores de producción. En ambos casos influye mucho el tema de los precios, los salarios. Solo para que vayan haciendo un recuento. Entonces, el examen, muchachos, eh, va a ser teórico, ¿verdad? Van a haber varias preguntas de selección múltiple, pero la idea es que ustedes logren recordar esos conceptos esenciales. Yo no les voy a pedir cosas textuales, o sea, dentro del examen, pero sí me interesa que ustedes logren identificar y diferenciar principalmente todos esos conceptos que hemos visto. Entonces, cualquier pregunta que tengan, ya saben que tienen esta semana para hacerme cualquier consulta, pero el martes haríamos el examen, pues, para que ya vayan sabiendo. Entonces, miren, hay dos cosas con las que quiero terminar hoy. Si se acuerdan, yo una vez les compartí un gráfico, un video, explicando un poco la ley de la demanda. ¿Se acuerdan de eso? Que era como un fondo negro, explicando un poquito la ley de la demanda, cómo funcionaba. ¿Quién se acuerda? Por punto extra. Más o menos, ¿qué se les quedó de ese tema? Chicle. No se acuerdan de nada, muchachos. Bueno, entonces, les voy a subir un segundo video que tiene que ver con la ley de la oferta. Pues les voy a explicar un poco sobre eso para terminar, pero pues pensé que se acordaban de algo un poquito, entonces lo voy a dejar para el final mejor. Entonces miren, nosotros hemos venido viendo todos estos temas, como les digo, desde las familias, los consumidores, las empresas, el gobierno. Entonces la ley de la oferta y la demanda simplemente son dos conceptos que se estudian en economía que son súper importantes, que te permiten graficar todas estas relaciones. Entonces lo vamos a ver al final. Pero el día de hoy, muchachos, lo que les quería platicar era sobre emprendimiento. Yo les había dicho un día que íbamos a platicar de este tema, ¿se acuerdan? Entonces quise aprovechar esta última sesión de la clase de principios de economía para que habláramos de esto. Porque ahorita ustedes ya entienden algunas cosas sobre cómo funcionan los consumidores, cómo funcionan las empresas a nivel básico, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes puedan agarrar estos conocimientos y vayan teniendo una idea de qué tipo de cosas pueden hacer ustedes cuando salgan al mercado laboral. Porque para mí es importante que se vayan preparando desde ya en ese sentido. Entonces les voy a mostrar un poco sobre este tema y después vamos a ver la ley de la oferta y la demanda al final de la clase. Y porfa, muchachos, ustedes, las que sacaron buena nota en el texto paralelo, tal vez me hacen el favor de tener listos sus documentos para que se los pueda mostrar al resto al final. Si quieren ayudarlo, ¿verdad? Si no, no hay falla. Ok, muchachos, entonces, para empezar, antes de empezar a presentarlo, ¿verdad? Si tuvieran que poner un negocio, ¿qué negocio pondrían? Fijo han pensado en algo. O sea, fijo. ¿Venderías ropa? ¿Usada o nueva? Nueva. ¿Y de dónde se te ocurrió esa idea? Ok. ¿Alguien más? Comida, vendería vos. ¿Qué tipo de comida? ¿Y a dónde lo venderías? ¿En tu casa?
más? ¿No han visto ese meme que sale como, como Nicaragua y sale como que sostiene la economía nicaragüense y salen un montón de pollitos asados abajo? ¿Qué ibas a decir, Lenny? No te escuché. Pan, venderías. ¿De dónde se te ocurre la idea? Mm, y ahí sería probarlo. Yo sí tengo unos familiares de Estelí que ellos hacen pan y lo llevan a lugares en Jinotega que son un poquito más alejados y le compran un montón, o sea, llevan hasta camión, creo. ¿Alguien más? Los escucho. Yo no creo que nadie haya tenido idea de qué poner en negocio. Una pastelería. Ah, ¿querés agarrar right? Ok. ¿Alguien más? Me gusta conocer sus ideas para arrancar con eso. De los que no he hablado, Frederick, la Jennifer, David, Giancarlos, Cecia, Manuel, productos de belleza. Ok. ¿Nadie más? Bueno, miren muchachos. Hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Están aplazados todos. No, mentira, pero es que miren, muchas veces yo siento que el principal problema que existe acá es que las personas no piensan en problemas o necesidades. ¿A qué me refiero con eso? Toda la mayoría pues, de los negocios que ustedes me han dicho son negocios como que están de moda, lo de la ropa, lo de la belleza y todo esto. No estoy diciendo que esté mal, obviamente. Si algo te da reales, vas a hacerlo, hermano. No te preocupes. Pero siento que es importante que nosotros podamos identificar problemas antes de empezar a generar ideas de negocio, por así decirlo. Entonces, a mí siempre me gusta hacer una metodología que es súper sencilla, no sé si alguna vez lo han escuchado, es súper famoso, que se llama Design Thinking. Simplemente una metodología de innovación, se le llama. Entonces, la metodología es súper sencilla, muchachos. Para empezar, hay algo que a veces perdemos de vista. Hay una filosofía japonesa que se llama Ikigai. No sé si lo han escuchado. Yo creo que eso les enseñé en aquella presentación primera. Lo que dice es que cuando uno elige algo, tiene que ser algo que te guste, o sea, que te guste hacerlo, como que te apasione, pero al mismo tiempo que sea bueno en eso. Entonces, por ejemplo, la Lenny me dijo que es buena haciendo pan, entonces por lo menos ahí ya lleva esa parte. Pero también, además de que te guste y seas buena haciendo eso, es importante que también sea algo que el mundo necesita. Porque existiendo tantos problemas hoy en día, muchachos, que sobran, ¿verdad? Las necesidades por cubrir. Entonces es importante también que lo vean desde ese punto de vista. Entonces les hago una pregunta ahora, la pregunta es distinta. Piensen en algo que a ustedes les gusta y piensen qué problemas existen. Por ejemplo, yo les puedo decir en educación, ¿qué pasa? Que los jóvenes a veces se aburren con los profesores porque no hacen actividades dinámicas. Un ejemplo. O Francisco me puede decir que donde él vive no hay comida barata, solo comida es cara, o no hay comida del todo. Entonces ahí hay un problema. La Lenny también, si se fijan, me dijo lo mismo, que donde ella vive no venden mucho pan, entonces existe una escasez de ese producto. Entonces lo importante es que exista una necesidad como tal, para que los productos que ustedes van a ofrecer realmente cubran esa necesidad o ese problema.
Cuando ustedes hacen eso, muchachos, parten de esa idea, o sea, de descubrir una necesidad, es mucho más probable que tengan éxito. Si solo lo hacen porque les gusta, pero no cubre una necesidad, muchas veces lo que sucede es que nos enfrascamos en que queremos hacer eso porque nos gusta, pero al final nadie nos va a comprar. Entonces nunca pierdan de vista que cualquier idea de negocio que se les ocurra vaya alineada con una necesidad o una problemática bien específica. Entonces la idea que yo estoy trabajando, por ejemplo, es para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. Porque para empezar hay pocos puestos de trabajo. En segundo lugar, a los jóvenes casi no les dan oportunidades por lo que no tienen experiencia. Me imagino que han visto el montón de memes que hay sobre eso. Porque no tenés experiencia, no te contratan, pero no te contratan, entonces no ganas experiencia. Entonces la idea es partir de una problemática. Ok, entonces voy a presentar, muchachos. Entonces miren, esto que está acá, una presentación que es sobre emprendimiento, ¿verdad? Que como les digo, es importante que vayan conociendo un poco este tema, porque ¿qué sabemos, verdad? Tal vez ustedes al final tengan su propio negocio. Siempre es una buena alternativa. Entonces, para empezar, muchachos, me detienen en cualquier momento. Esta clase, o sea, quiero que la sientan como más algo personal, o sea, para que ustedes puedan ir eh, como desarrollando un poquito pensamientos sobre qué podrían hacer o qué les gustaría hacer. Entonces no lo sientan como una clase de las que tenemos normalmente y me detienen en cualquier momento. Entonces, para empezar, muchachos, emprendimiento en Nicaragua, literal, la han prostituido la palabra. Y lo digo en el buen sentido, pues tampoco es que sea algo malo. Porque aquí decimos emprendimiento para todo. O sea, alguien que pone su changarro y empieza a vender elotes en una esquina, ya le decimos emprendimiento. Pero realmente esas son personas que están poniendo pequeños negocios, realmente no son emprendimientos como tal. Emprendimiento, muchachos, el concepto en sí, o sea, para mí que una persona sea emprendedor o simplemente un dueño de un negocio, es que los emprendedores resuelven problemáticas. Los dueños de negocio simplemente están haciendo dinero, son dueños de un negocio pero no están resolviendo una problemática. Entonces todas estas empresas que por ejemplo hablan franquicias, la gente que trae las franquicias de otros países, simplemente estás poniendo un lugar de comida más. Por ejemplo aquí en Managua, ¿verdad? Que hay un montón. Entonces realmente no estás resolviendo una problemática. Entonces, desde mi punto de vista, para vos ser emprendedor es porque resolves una problemática. Y eso me lleva a que vos no necesariamente tenés que ser dueño de un negocio para resolver un problema. Hay algo que se le conoce como intraemprendimiento. ¿Qué significa? Que una persona que trabaja dentro de una empresa resuelve problemáticas dentro de esa empresa. Por ejemplo, yo me considero un emprendedor porque a pesar de que no tengo mi negocio todavía, yo acá en Lunica, por darles un ejemplo, he ayudado mucho eh, en dar talleres a los profesores para que vayan conociendo otras herramientas digitales y otras cosas, ¿verdad? Que les van a ayudar en sus clases, porque estamos en un proyecto de hacer clases completamente virtuales. Entonces, la idea es que vos podés ser un emprendedor tanto dentro de una empresa establecida, sos un intraemprendedor, o sos un emprendedor que lo hace con un negocio propio. Entonces, para que se entienda bien ese concepto, ¿verdad? Y ahora, otro concepto que también es importante es esto que dice acá, emprendimientos dinámicos. Ya les voy a decir un poco cuáles son las características o cuál es el concepto pues, de emprendimiento dinámico, para que lo vayan viendo. De entrada, muchachos, ustedes tienen la ventaja de que son estudiantes universitarios y la idea es que ustedes puedan estar actualizados con tendencias, con conocimiento, pero obviamente pasa mucho porque ustedes tengan la curiosidad de aprender sobre estos temas, pues. Entonces, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando decimos emprendimiento dinámico? O también para empezar, el 35% puede ser más en el año. El emprendimiento dinámico es porque desde que te creaste tu empresa, puedes crecer un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que son una empresa que creció en ventas, o sea que le compraban bastante durante ese primer año. Entonces, esa es una primera característica dinámico. Segundo lugar, un alto grado de diferenciación. Básicamente con esto nos referimos a la innovación, muchachos. Y para que sepan, la innovación muchas veces nosotros lo asociamos directamente a la innovación de la computadora cuando lo crearon, un producto, que es la que conocemos todos. Está la innovación de mercadeo y la innovación organizacional. Entonces les hago una pregunta, ¿cuál de esas cuatro innovaciones creen ustedes que es más importante en las empresas?
qué? Ok, entonces básicamente todos son igual de importantes. Porque, por ejemplo, supónganse que innovaron, ¿verdad? Innovación de producto. Todo el mundo se los compra, entonces generan más dinero para la empresa. Ok, perfecto. El proceso. Supónganse que ustedes, y aquí me refiero a los factores de producción, supónganse que ustedes tienen 100 trabajadores en su empresa, pero logran comprar unas máquinas, logran mover 30 trabajadores y tienen, supóngase, entonces eso, supóngase que es una innovación de que producen el producto final. Entonces, sí les permite ahorrar un montón de costos. Se ahorra un montón de costos en salarios, un montón de costos en, qué sé yo, es al final, porque está dinero. Entonces, al final, a pesar de que no es para vender, están haciendo dinero. Digo que es importante porque te dinero, haciendo dinero. Y la última, que es básicamente cómo organizar vos tu empresa a lo interno. Si se fijan, hay dos innovaciones que te permiten vender más y dos innovaciones que te permiten ahorrar más. Les digo que las cuatro son importantes porque en los cuatro casos estás haciendo más plata, vos como el dueño de negocio. Lo principal que hay que tener en cuenta, muchachos, para poder innovar es que tenés que resolver una problemática. O sea, si no resolves un problema, entonces ustedes, más bien de pensar, quiero pensar en buenas ideas de negocio, más bien, entre más grande sea un problema, muchachos, más personas van a tener ustedes. O sea, las empresas dinámicas tienen esa facilidad de hacer alianzas. Más de un dueño y muchas veces son mixtas, dice. Socios no familiares. ¿A qué se refiere eso, muchachos? Cuando ustedes van, por ejemplo, a una tortillería, ¿quiénes normalmente son los que trabajan? Normalmente, entonces muchas veces las empresas pequeñas tienen la cultura aquí en Nicaragua, pues, en todos los países realmente de la región, que utilizan como trabajador a personas de la misma familia, que a veces son los hijos, la sobrina, la prima. Entonces decimos que las empresas dinámicas pues la caracterizan por tener socios no familiares, porque por ejemplo, si yo tengo un negocio e incluyo solo familiares, puede que los familiares no sean especialistas en cada área. Alguien que va a financiar diferentes, probablemente es porque son personas que tienen la especialidad y eso permite que crezca más rápido el negocio. Y obviamente si cumplís todo, mediana. Yo les platiqué la vez pasada, muchachos, que en Nicaragua las empresas se clasifican de la siguiente manera. Se considera como micro trabajadores. O sea, cuando sos individual, 1, 2, 3, hasta 5 empresas. Si tenés más, eso es considerado una empresa mediana. Y si tenés más de 100 trabajadores, es considerado una empresa grande. Entonces yo les había dicho que esa es la clasificación que se usa en Nicaragua. Sin embargo, esa tener 500. La idea de esto es que ustedes puedan aprender nuevas cosas, o sea, que agarren ideas y cosas así, ¿verdad? Esto simplemente es lo mismo que les estaba platicando, que cuando nosotros vamos a crear una idea de negocio, es importante que nosotros tengamos necesidades. Pero cuando vos te quedas en esto, muchachos, en las necesidades actuales, no, perdón, voy a poner un ejemplo y no es nada personal, ¿verdad? Solo como ejemplo de lo que comentó la Jennifer. Yo, por ejemplo, pienso, y esto es mi opinión personal, como que la Jennifer dijo que le gustaría un negocio de belleza. Tal vez ella tiene, qué sé yo, le apasiona ese tema. Pero, digo yo, hay tantos negocios de belleza, o sea, ¿será que realmente se necesita un negocio más de belleza? Por otro lado, yo digo, la Jennifer, por lo que yo he visto, su trabajo y todo esto, es una chavala que tiene varias capacidades, o sea, la señora era muy profesional, tenía como... Entonces jamás, o sea, cada vez que ella enviaba, se la devolvían porque no sabía cómo expresar sus ideas escribiendo. Damos la maestría. Además, que al final esa persona hizo una investigación que permite, que era más o menos para identificar si la herramienta que se estaba funcionando o no. Básicamente nos dimos cuenta si la herramienta de que no funcionaba. Entonces ella hizo unas estrategias para cambiar la forma de identificar talento. Entonces si se fijan ahí, resolví una problemática con ella y aproveché una habilidad que en este caso es saber redactar y saber hacer síntesis para resolver esa problemática específica. ¿Me explico? Por ejemplo, sí me gustaría conocer tu opinión.
Se escucha como cortado. Más o menos, repetilo, porfa, es que no te escuché bien. No es como que, no, dejen de pensar en esas ideas, nada que ver. O sea, si les gusta, no hay falla. Como les digo, si encuentran a alguien que les pague y pueden hacer dinero, tranquilo. Pero siempre es importante de proceso. ¿Qué sucede? Que ese tipo de mercados, como este ejemplo que les acabo de dar de la investigación, es algo que no es muy palpable. O sea, ¿cómo identificar eso? Entonces es como bien difícil. O sea, se dice fácil, pero realmente llevarlo a la práctica pues no está sencillo. Pero ahí estamos trabajando en eso. Eso de hecho es una de las... Para que, por ejemplo, personas que tienen necesidades, como esa señora que necesitaba a alguien que supiera redactar, ustedes, a pesar de que no tengan un título, con otro ejemplo paralelo, ¿verdad? ¿Qué hacen en ese texto paralelo? Podría utilizar uno de esos catálogos. Le toman la foto del producto en PNG, hacen el catálogo, y a eso lo pueden vender. Al final lo... Entonces, un conocimiento tan sencillo que es saber utilizar la herramienta de Canva debería significar identificar que no pueden acceder a ese servicio pequeños negocios. Entonces ahí ustedes encuentran una necesidad. Lo voy a hacer en Canva, bonito. Investigación, síntesis, darán sus ejemplos al final. Entonces ahí están resolviendo una necesidad que es ayudar a estos pequeños negocios a que se publiciten en estos espacios digitales. Entonces me explico un poquito, muchachos, cuál es mi lógica. O sea, que traten de pensar en problemas específicos. Estoy confundiendo. Y obviamente que si ustedes identifican nuevas necesidades y utilizan tecnología, por ejemplo, es mucho más difícil que los puedan copiar. Porque hay alta demanda y poca competencia. O sea, pueden abrir nuevos segmentos de mercado. O sea, son cosas que normalmente no se ven en el mercado como tal, y seas más competitivo. Entonces, trabajando en esto. Si alguno de ustedes tiene alguna idea o algo así, yo con gusto los ayudo siempre también. ¿Qué pueden leer, muchachos? La costumbre. Todas, no crean que yo las invento todas. Simplemente que ustedes saben cómo funciona. Si ustedes quieren aprender a innovar o quieren aprender de negocios, busquen en sus redes sociales información de innovación, información de cliente, no me gusta. Ahí ya. ¿Qué se acuerdan de eso? ¿De algún capítulo que me acuerde? ¿De algún... Y nada, pues las terminaron aceptando y todo, y decidió irse. Y ya eso. Por ejemplo, uno aprende varias cosas. Todos esos que son los tiburones son más que son súper exitosos. Entonces, ustedes se fijan. Se fijan en que se pone un buen branding, que le llaman. Pero al final, muchachos, lo que les trato de decir con esto es que simplemente con YouTube, por ponerles un ejemplo, yo he visto, sin mentirles fácil, pues todos estos años, mínimo unos 100 capítulos de Shark Tank. Un montón, pero he aprendido un montón de cosas ahí sobre cómo negociar, qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de negociar o poner un... Entonces, ustedes tienen que aprovechar eso, pues, para estar actualizando las habilidades, las interpersonales, muchachos, nos referimos a la inteligencia emocional. Las intenciones, que sepas identificarlas, o sea, por qué te sientes ansioso, no es algo que puedo controlar. Sí podemos controlar es qué hacemos al respecto. O sea, vos no puedes controlar tus emociones, pero sí las puedes gestionar. No puedes evitar sentirte triste por alguna situación, pero lo que sí puedes hacer es, o qué vas a hacer al respecto, cómo lo gestionas. Entonces, a eso se refiere a personal, poder mantenerse como que da mejores relaciones. Si vos sabes identificar cómo está la otra persona, es mucho más fácil que sepas hablarle o transmitirle mejor un mensaje. Y eso es súper importante, muchachos. A mí me gusta mucho ese tema de la neurociencia, que le llaman. Entender la economía del comportamiento, le llaman también. Entender cómo funcionan las personas.
Porque si vos entendés cómo funcionan las personas, vas a entender cómo funcionan los negocios, porque los dueños de negocios son personas. Vas a entender cómo funciona la política, porque la gente política son personas. Entonces a mí me interesa mucho aprender sobre ese tema. Y les doy una recomendación básica. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama sistema de recompensa o reward system. Básicamente lo que quiere decir es que en el cerebro, no sé si ustedes sabían muchachos, pero existen cuatro químicos de la felicidad. O sea, cuando ustedes se comen un tres leches y sienten felicidad cuando se lo están comiendo, eso es un químico específico que se libera en el cerebro. Cuando ustedes abrazan a alguien o le dan un beso a alguien que les gusta, se liberan químicos específicos. Entonces son cuatro químicos los que se liberan dentro del cerebro. Entonces, que vos sepas identificar qué cosas activan esos químicos, o sea, ese es mi sistema de recompensa, esos cuatro químicos de la felicidad se llaman, se activan dependiendo de X o Y situación. Entonces, una clave, muchachos, para que ustedes sepan manejar mejor este tema de las emociones, es que ustedes logren identificar cuál es el sistema de recompensa de cada persona. Les pongo un ejemplo. Tal vez ustedes no estaban tan interesados en otra de las clases de economía que les sintieron aburrida, tal vez. Pero por ejemplo, ahorita que estamos hablando de emprendimiento, tal vez ustedes lo están asociando con hacer dinero. Entonces tal vez yo me estoy acercando más al sistema de recompensa y puede ser que a algunos de ustedes les interese más porque lo asocian con que van a hacer más dinero, por ponerles un ejemplo. O si van a una entrevista de trabajo y ven que la que los va a entrevistar es una señora, probablemente esa señora tenga hijos. No tienen que asumirlo, pero probablemente. Entonces, si es una madre de familia, ¿qué cosa le va a interesar a ella? El hijo. Entonces, en cualquier oportunidad que salga, si ella menciona al hijo, ustedes ya le dicen, ah, ¿en serio? ¿Y qué edad tiene? ¿A dónde estudia? Y ya le empezás a hablar del hijo. Y ustedes van a ver cómo la señora se ríe y te contesta alegre porque le preguntaste del hijo. Como que mostraste interés en su hijo. Entonces, cuando es una madre de familia, obviamente que el hijo es algo importante para ella. En el caso de ustedes que no tienen hijos y son chavalos, si a ustedes les hablo dentro de 2 años o 3 años que ya se van a graduar, ¿qué tema sé yo que si le hablo a ustedes les va a interesar? El mercado de trabajo, cómo encontrar trabajo. Obviamente que les va a interesar porque están en una etapa de su vida donde están buscando trabajo. Entonces, suena como que está siendo un poquito manipulador, pero obviamente la idea es que ustedes logren identificar ese sistema de recompensa de las personas y se les va a facilitar un montón ser personas más sociables, con mayor receptividad y que las personas les acepten más las cosas. Pues. Estoy hablando de cuando tienen un negocio, pero les puede servir esta recomendación en cualquier aspecto de su vida. ¿Ya habían pensado en eso, muchachos? ¿Qué les parece? ¿Sienten que es raro? Porque algunos de ustedes yo siento que son un poco más callados y eso, pero no sé, hay personas que lo hacen por gusto, porque simplemente son introvertidos y no les gusta hablar mucho. Y hay otras personas que realmente son tímidos. Pero eso sí puede ser una desventaja cuando ustedes estén en el mercado laboral, muchachos. Por eso es que a mí me interesa mucho que ustedes logren como desarrollar un poquito esto, como soltarse un poquito más en este sentido. ¿Cómo se sienten con eso antes de avanzar? ¿Qué creen que les hace falta para ser un poquito más sueltos? ¿O sienten que no es un problema? ¿Los escucho? Y si estás hablando de un tema que no es nada técnico, o sea, que es algo más como hacer plática normal. No sé qué les pasa a esto, está súper pegado.
Ah, pues sí, muchachos. Entonces, sí te entendí esa parte, que cuando hay un tema que no te sentís con mucha propiedad, poder hablar sobre ese tema. ¿Saben cuál es para soltarse? Exponerse a más experiencias. O sea, si hay un programa, un proyecto X, métanse. Si hay una iniciativa, hay muchos lugares o, bueno, no solamente en estos años se han reducido, pero yo conozco algunos espacios donde ustedes pueden participar. Por ejemplo, hasta por ejemplo, en el área de responsabilidad social, hay un grupo que constantemente visitan a unos niños de una escuela aquí cerca. Entonces, mucho de trabajar en eso, eso sí, como se neocortesía más racional. O sea, el cerebro primitivo que tenemos, muchachos. Porque a pesar de que nosotros, en nuestro día a día, lo que más utilizamos, nuestras decisiones, dicen que alrededor del 70% no voy a ver como 100 vos y vas a ser feliz. Vendiendo Coca-Cola. Entonces ahí lo que te están vendiendo es felicidad. Básicamente ahí lo que te están diciendo es, mira, pero entonces funciona y ustedes también deberían saberlo para ser personas más informadas, para vendernos mejor. Sí, Miren, alguna vez han visto como el osito de peluche, donde hay especialistas de cualquier materia. Hay biólogos, educadores, innovadores, ingenieros, agricultores, de todo, de cualquier tema, que te dan charlas de 10 a 20 minutos. Ese es el formato. Y son especialistas, igual, he visto como 200 charlas de TED. Y esas 200 charlas de TED equivalen a que yo haya leído como 100 libros. Así de fácil se los pongo. Entonces les recomiendo que también sea un canal que ustedes revisen. Entonces, hay una charla de TED donde hay un especialista que las empresas sean exitosas. Entonces él menciona estos 5 factores. Pero les hago una pregunta. ¿En qué orden ustedes pondrían estos 5 hasta el menos importante? ¿Perdón? Ah, ok, ajá. Ok, ok, ok. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una idea distinta? Primero, idea, pues, el negocio, financiamiento, ejecución y timing. Dale. el negocio, el financiamiento y por último el equipo y ejecución. Ah, Fernanda. ¿Hay alguien más que quiera decirlo? Estamos claros. No, no era por participación que pregunté. No, fue quizás en un momento como... O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, supónganse que hay escasez de algún alimento que sustituye ese alimento. Entonces tu timing fue bueno, porque vendiste tu alimento cuando había escasez de eso y la gente lo quería. A eso se refiere el timing. Y el modelo de negocio, muchachos, se refiere a cómo vos adaptar tu negocio. Les pongo un ejemplo. Una historia de una persona que vivía en una comunidad de Colombia, si no me equivoco, y había inventado una refrigeradora que funcionaba sin electricidad. Entonces decía él, esta refrigeradora sin electricidad la voy a vender en comunidades donde no hay acceso a electricidad y me voy a hacer rico, porque estoy vendiendo una refrigeradora que funciona sin electricidad a una comunidad donde no hay electricidad. O sea, la idea buenísima. ¿Por qué creen que no tuvo éxito en un primer momento? Básicamente porque el modelo de negocio no estaba adaptado. Pero les hago la pregunta a ustedes. O sea, vos inventas una refrigeradora que funciona sin electricidad, te vas a comunidades súper alejadas donde pues hay más pobreza y no hay electricidad. En teoría, o sea, podrías venderla ahí, pero ¿por qué creen que no tuvo éxito? ¿Perdón? Correcto. Esa es la principal razón. Y la segunda es el acceso. Entonces, obviamente es una comunidad pobre, si no hay electricidad ni nada, es un área rural, no tenían para pagar la refri. Entonces,
¿Qué hizo este señor para adaptar su modelo de negocio? Dice él, ok, si no me la pueden pagar de un solo, se la voy a dar el crédito. Pero para yo poderse dar el crédito, me sale caro estar viniendo aquí todos los meses para recoger un poquito de dinero de cada persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se alió, o sea, hizo una alianza con la empresa de correos. Porque en ese momento la empresa de correos sí llegaba a esa zona, o sea, ya tenía su ruta fijo, pues, periódicamente. Entonces se alió con la empresa de correos para que ellos fueran los que recogieran la cuota mes a mes. Y de esa manera él pudo adaptar su modelo de negocio y pudo vender sus refrigeradoras en esa zona. Entonces a eso se refiere el modelo de negocio, muchachos. A veces hay ideas muy buenas y hay necesidades, pero tenés que entender cuál es el contexto y pensar en todas las variables para que realmente sea algo exitoso tu negocio. Entonces a eso nos referimos como modelo de negocio, cómo vos te adaptas al contexto. Entonces, volviendo con la charla, muchachos, les voy a decir el orden que este señor planteó dentro de la... Pues de, este señor trabaja asesorando empresas y él identificó cuáles eran los factores de éxito. Entonces, ¿qué decía él? Que en primer lugar va el timing, o sea, que vos lo hagas en un momento pertinente. Y dio algunos ejemplos sobre eso, ya les voy a decir. En segundo lugar, muchachos, es el equipo y ejecución. Tercero, en cuarto lugar va la idea y finalmente el financiamiento. Entonces les podrá parecer raro un poquito el orden, pero pónganse a pensar, muchachos, ¿cuántos negocios no hay en Nicaragua que la idea no es la gran cosa? Hay miles y miles de empresas que lo que hacen no es la gran cosa. Entonces, que tu idea no sea la gran cosa, o sea, que no hayas innovado, no tengas un super productazo, no importa. Simplemente es que vos sepas identificar donde hay una demanda y vos ofrezcas algo. La gente te va a comprar simplemente porque no hay otras opciones o por otros motivos, pues no porque tu idea sea buenísima. Entonces, obviamente que lo ideal es tener ideas que sean innovadoras, pero al final no es lo principal. Entonces, ¿por qué decía este señor que el timing era lo más importante? Porque él puso el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Él puso el ejemplo de la crisis que hubo en Estados Unidos, la crisis financiera en 2008, y él decía, cuando se dio esta crisis, muchas personas quedaron sin empleo. Entonces, él puso el ejemplo, por ejemplo, en Uber, que es la del servicio de transporte, la de los taxis. Entonces, ¿qué sucede con este modelo de negocio? Tanto Uber como Airbnb, las personas que ofrecen su carro o su habitación son personas particulares, como que cualquiera de nosotros venga y ponga un cuarto de su casa en alquiler, o vengo y pongo mi vehículo y me pongo a manejar como taxista. Entonces, ¿por qué decía él que el timing? Al haber tanto empleo, la gente vio en Airbnb y en Uber la oportunidad de generar un ingreso, ya sea alquilando tu carro o alquilando tu servicio de habitación. Entonces, por eso es que estas empresas fueron súper exitosas, porque se crearon en una época donde las personas estaban buscando una nueva fuente de ingreso. Entonces, por eso es la idea de que el timing siempre es primordial. Eh, por ejemplo, yo la idea que quiero hacer, muchachos, que es para ayudar a la gente a encontrar trabajos, considero yo dos crisis. Realmente que hay poco empleo en Nicaragua en este momento. O sea, hay muchas empresas que se están yendo, ONGs que se están yendo. Entonces hay que crear mecanismos para que la gente pueda encontrar trabajo más fácil y pueda hacer dinero. Entonces el timing ahorita para crear una empresa que te ayude a encontrar trabajo, considero que en Nicaragua es muy bueno. Entonces más o menos en esa lógica va. Lo del modelo de negocio, pues ya se los expliqué. Y lo del equipo y ejecución, muchachos, súper importante. Al final, la idea puede ser muy buena, pero si tu equipo no es capacitado y no tiene las habilidades para desarrollarlo, difícilmente vas a tener éxito. Y una recomendación, muchachos. Yo he intentado emprender varias veces. Si les contara, una vez traté de vender servicios turísticos con una empresa en Granada, no socó. Una vez me puse a buscar terrenos aquí en Carretera Masaya para venderlos y ganar comisión. No pude vender ninguno. Y así tengo algunos ejemplos, pero al final no importa. Lo que importa es que vos te rifes y probes a hacer cosas. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque en esas experiencias que yo he tenido, aprendí una lección sobre el equipo.
Yo, por ejemplo, cuando estudié mi carrera, tenía una amiga que yo trabajaba con ella para todo. O sea, yo sé que era muy buena ella. Entonces, en mi cabeza dije yo, mi amiga es muy buena, voy a trabajar con ella. Y la traje a mi equipo. ¿Cuál fue el error? Sí, muchachos. Que ella y yo teníamos el mismo perfil. Estudiamos lo mismo, nos gustaba lo mismo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Lo mismo. Como que nos estorbábamos. Entonces me di cuenta de que cuando vos vas a elegir a una persona para tu equipo, tiene que ser alguien que te ofrezca cosas que vos no puedes hacer. ¿Qué cosas busco yo, por ejemplo? Alguien que sea un abogado, porque sabe, tiene conocimiento técnico legal que yo no manejo. Alguien que sepa de marketing digital, porque yo no sé mucho de esa parte. O, bueno, de finanzas sí manejo. Entonces lo importante, muchachos, es que logren buscar personas que los van a complementar con sus habilidades. No porque sea tu amiguito o amiguita. Entonces, importante que tomen en cuenta eso. Y aparte de eso también, muchachos, que a veces pueden buscar socios que les van a dar financiamiento. ¿Y por qué financiamiento está de último, según este señor? Porque si tu idea es buena, el timing es bueno, tenés un buen equipo, tu modelo de negocio es bueno, conseguir el dinero no es difícil. Obviamente que la realidad de Estados Unidos y la de Nicaragua puede ser distinta, pero ustedes entienden la lógica. Pues si ustedes tienen una buena idea, hasta sus familiares les pueden prestar dinero, o sea, siempre y cuando no sea en mucha cantidad. Entonces, más o menos esa es la lógica que él explica con esta presentación. Y ahora, les he estado hablando mucho, muchachos, de cómo tiene que ser un negocio, cómo tiene que ser un negocio exitoso y todo esto. Pero hay algo que se conoce como investigación de mercado, que es la clave para que ustedes puedan tener un negocio exitoso. Porque yo les he venido diciendo que ustedes deben identificar problemas. A partir de eso, entonces, ¿cómo identificar vos esos problemas? Haciendo investigación de mercado. ¿Quién puede leer, muchachos? ¿Quién? Dale, Milena. Primero lo de existen y después los cuadritos. Básicamente, muchachos, aquí lo que les está diciendo, la investigación de mercado te permite hacer todas esas cosas. Y algo que es importante a tomar en cuenta es que cuando decimos investigación de mercado, no es serio. Bien, estoy dando un súper resumen porque la investigación, que es el área que yo miro aquí en la universidad, se puede hacer de muchas maneras. Pero lo principal que ustedes tienen que entender es que hay varias formas de cosas. ¿Quieres vender comida? Por ejemplo, Francisco quiere vender comida. Por fregar, si vos te decidís hacer ese negocio, yo te recomendaría que primero vayas a todas esas empresas a preguntar. ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué tipo de comida les gustan? ¿Cada cuánto les comprarían? Si puedes decirle, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida? 120, y lo vas haciendo el ejercicio. Entonces, cuando decimos investigación de mercado, a lo que nos referimos es preguntar. Porque aquí la gente en Nicaragua muchas veces lo que hace es lanza un producto porque le gusta a la persona, pero no necesariamente porque las personas en el mercado pues tengan la necesidad. Entonces, hay varias formas de preguntar, muchachos. Por ejemplo, tenés, aquí creo que les puse algunos ejemplos. Sí, aquí les puse algunos ejemplos. Ya les voy a enseñar esos ejemplos. Pero lo importante, muchachos, es que para preguntar, vos puedes preguntarle a la gente qué tipo de demanda tiene, o sea, qué tipo de producto necesita. Le puedes preguntar qué tipo de sabor le gusta más, si vas a vender paletas, helados, qué sé yo. Entonces aquí está, miren, descubrís las preferencias del consumidor. Lo importante es que pregunten. Puedes darte cuenta de lo que estás haciendo no es lo correcto. Puedes identificar hábitos de consumo. O sea, puedes ir a ver qué cosas está comprando la gente. Tal vez en esas empresas que están ahí cerca te das cuenta de que tal vez almuerzo todo el mundo lleva comida para no gastar,
pero a las 3 de la tarde todito el mundo tiene un antojo de café y repostería. Entonces tal vez te das cuenta de que el negocio está en vender café y reposterías en la tarde y no vender almuerzo. Solo un ejemplo. Pero ¿cómo te das cuenta de eso si no preguntas? Entonces, a eso nos referimos, a identificar hábitos de consumo y tendencias para lanzar nuevos productos y servicios. Y también haces que el sistema de ventas y promoción sea más competitivo. O sea, pues le puedes preguntar a la gente, vos diseñas tu empaque o lo que sea que diseñas, lo puedes diseñar en Canva, que ya lo saben usar, y le preguntas, mira, ¿cuál te gusta? Entonces, ese proceso, muchachos, de preguntar te sirve para muchas cosas, para mercadeo, para lanzar un nuevo producto, para identificar hábitos de consumo en las personas, etc. Y al final, como dice acá, vos podés describir qué es lo que las personas están comiendo, consumiendo, podés identificar las causas de que estén consumiendo eso, o podés predecir, predictivo, qué cosas comprarían ellos en el futuro. Para darte cuenta de todo eso, pues tenés que preguntar, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los métodos más fáciles, muchachos, de hacer una investigación de mercado? Entonces, hay dos grandes grupos en investigación que se utiliza para recoger información de este tipo que les digo. Por ejemplo, vos tenés la información cualitativa y tenés la información cuantitativa. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos. Entonces, para empezar, muchachos, ustedes tienen fuentes primarias de información, tanto cualitativas como cuantitativas, pero también tenés fuentes secundarias. Cuando se fijan en el periódico, se fijan en una investigación que hizo otra empresa, por eso se llaman fuentes secundarias, porque las recogió otra persona. Pero yo me estoy refiriendo más que todo a las fuentes primarias, que son estas dos que tienen arriba. Entonces, cualitativas, básicamente sin números, tenemos grupo focal, entrevistas o también observación. Si por ejemplo ustedes supónganse que ustedes quieren identificar qué tanto la gente compra esquimo en el súper. Ustedes pueden pasar una tarde ahí en el súper viendo qué cosas está comprando la gente. Eso es un método de recoger información que se le llama observación. Obviamente que lo ideal es que vos tengas una lista ahí, que vayas viendo, como anotando, etc. Pero al final lo único que estás haciendo es observando. Vos podés hacer entrevistas, podés ir directamente donde la gente y le preguntas, mire, ¿cada cuánto compra tal cosa? ¿Y por qué lo compra así? Y lo entrevistas, listo. Y grupo focal es lo mismo que una entrevista, pero lo haces con un grupo. Supongamos que yo quiero lanzar un producto, entonces yo reúno a varias personas, que normalmente es entre 8 o 12 personas, el grupo focal, y es como hacer una entrevista a un grupo completo. ¿Por qué se hace de esa manera, muchachos? Porque yo les pregunto cosas a ustedes, los otros de ustedes del grupo están escuchando lo mismo y puede ser que entre ustedes mismos se retroalimenten. Y al final a mí me van a dar más información que me va a servir para mi negocio. Entonces, estos son como los métodos cualitativos, que simplemente es preguntando, ¿verdad? Haciéndolo sin números. Pero también tenés los métodos cuantitativos, que el principal pues es la encuesta. También puedes hacer experimentos. Y la observación, si se fijan, está en ambos lados, porque también la observación, vos puedes hacer una guía de observación. Por ponerles un ejemplo, puedes ir a un negocio y evaluar del 1 al 10 cómo está mercadeando, cómo está produciendo. O sea, puedes ponerle números a la observación. Por eso es que lo tenemos en ambos lados. Entonces, para hacer una encuesta, muchachos, lo más fácil que tienen que entender es esto que está acá, que se le llama escala de Likert. Esto que está acá, miren, escala de Likert. ¿Qué es lo que nos dice la escala de Likert? Aquí, por ejemplo, vos puedes preguntar frecuencia, puedes preguntar probabilidad, puedes preguntar importancia o acuerdo. La única recomendación es que siempre ustedes pongan 5 opciones de respuesta. O un número impar, pueden ser 3, pueden ser 5 o 7. Pero lo más común es 5. Porque así le está dando la opción a las personas que tengan 2 respuestas positivas, 2 respuestas negativas y una respuesta neutral, que es ocasionalmente. Entonces les pongo un ejemplo. Supongan que ustedes hacen una encuestita. ¿Con qué frecuencia usted compra helados? La gente te va a decir muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. O puedes decir qué tan importante es para ustedes tener televisión en su cuarto. Ahí está la pregunta de importancia. Muy importante, importante, etc. Entonces, estas 4 tipos de preguntas se pueden aplicar a cualquier producto. ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes que pueden hacer?
Supónganse que están haciendo una encuesta y van a preguntar sobre esto. Denme un ejemplo con sus productos o algo así. O sea, ¿cómo harían la pregunta? ¿Qué probabilidad hay que estos 3 días después de este trabajo? Correcto, exactamente. Y no se dejen llevar tanto por cómo está escrito acá. Por ejemplo, esa probabilidad, aquí dice casi siempre verdad, usualmente verdad, pero yo le pondría, podría ser muy probablemente, probablemente, indeciso, poco probable. O sea, no tiene que ser con estas palabras. Lo que tienen que entender acá, muchachos, es que puede ser para ver qué tan de acuerdo están con algo, con qué frecuencia compran algo, la probabilidad de que usen algo, qué sé yo, y qué tan importante es algo. Entonces, lo que quiero que miren es la versatilidad. Entonces, eso se le conoce como escala de Likert, para que lo manejen pues, y lo puedan ir trabajando. Cuando pues, ustedes vayan a hacer algún ejercicio de este tipo, ya tengan esta herramienta pues, y sepan cómo buscar esta información para poder hacer una encuesta. Todo bien, muchachos, no hay preguntas hasta ahorita. Ok, esto ya es más que todo a nivel general, o sea, ya para ir cerrando un poquito la presentación. ¿Cuál es el rol de las empresas y el rol de las universidades? Porque muchas veces estamos desconectados. Las empresas tienen que transmitir las necesidades a las universidades, porque al final, muchachos, ahorita ustedes están en una etapa donde tienen la oportunidad de ser curiosos, de investigar, de descubrir. Porque, por ejemplo, si ustedes encuentran un trabajo, supónganse que en un banco, en una empresa comercial, casi se van a dar cuenta que las empresas consumen todo su tiempo. Entonces, ahorita es la oportunidad de ustedes de poder investigar, identificar esas necesidades que hay en el mercado, tomando en cuenta que les gusta. En hacer ejemplos de cómo hacer investigación de mercado para sus empresas, pero principalmente la investigación es de fuentes secundarias, o sea, que ustedes investiguen qué es lo que hay en otras partes del mundo, o qué están haciendo las empresas en Nicaragua para que se les ocurran ideas. Si ustedes no hacen esos procesos, muchachos, difícilmente se les van a ocurrir ideas o van a ser más creativos. Entonces aprovechen el tiempo que tienen ahorita, por eso les hablo mucho sobre el tema de las redes sociales y todo esto. Entonces aquí simplemente, pues, ya para ir terminando esto, es importante crear alianzas, ampliar las redes, porque al final tenés que conocer personas, muchachos, para que les compren. O sea, si no amplias tus redes, validar el modelo de negocio que esté orientado al mercado. O sea, básicamente que lo que ustedes ofrezcan o se rifen a hacer realmente esté o nazca a partir de una necesidad del mercado, que es lo que les he venido diciendo. Y otra cosa, muchachos, esos ejemplos que yo les di de cuando quise vender terreno, cuando me quise meter a turismo, fueron experimentos. En su momento yo dije, ah, esto va a dar dinero. Entonces lo importante es que ustedes experimenten y fallen, pero que lo hagan y lo hagan sin gastar mucho. Cuando yo hice eso de los terrenos, literal, solo invertí como 300 pesos para hacer unos carteles que los puse en el terreno. Al final no gasté mucho dinero. Entonces, lo importante es que ustedes cuando se rifen a hacer algo, como están probando, es que fallen rápido y si fallan, que no se ahueven. Simplemente es probar de nuevo. Y que traten de no gastar mucho dinero, porque hay gente que dice, ah, sí, voy a producir nada para ese producto. Entonces traten de fallar rápido y fallar barato. Eso es lo que siempre recomiendo a los emprendedores. Ok, vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Pero antes de eso, pues les quiero preguntar, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que se les vino a la cabeza con la presentación. Antes de pasar a lo del ejercicio. ¿Algún comentario solo de qué se les queda de esto? Perfecto. Eso es lo más importante. ¿Alguien más?
perfecto. Una última persona. Excelente. Fíjate que ese punto, Lenny, es súper importante porque a mí es el que más me gusta. No es el que más me gusta, o sea, todas las cosas que hemos dicho son importantes, pero sí me gusta mucho el hecho de pensar en función de nuestras habilidades. Entonces, para terminar eso, muchachos, y pasar el ejercicio, les voy a mencionar cuáles son para mí 10 habilidades que para mí son súper importantes. Y ustedes pueden ir identificando cuál tienen ustedes. Y si no tienen ninguna, tampoco se ahueven, porque las habilidades, el hecho es que ustedes las pueden desarrollar y aprenderlas en cualquier etapa de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son 10 habilidades que para mí son súper importantes? Se las menciono. Lo primero, redacción, que ya se los dije. Yo le di el ejemplo de esta señora que yo le ayudé con su investigación de monografía y ella me pagó, ¿verdad? Pero en inglés esto se le conoce como copywriting. Copywriting le llaman. ¿Por qué, muchachos? Porque la redacción no solo se utiliza con informes o investigaciones. Si se fijan, ustedes han visto que hay negocios en Facebook o en las redes sociales que escriben párrafos, escriben información, contenido. Entonces ese es uno de los trabajos que está siendo bien pagados hoy en día. O sea, vos el que le redacta contenido a las empresas para sus redes sociales. Entonces ahí estás aprovechando también tu redacción. Entonces le llaman un creador de contenido en redes sociales. Eso incluye contenido escrito, que llame la atención, que sea creativo, pero también el contenido visual, que es lo que les hablé, los brochures y todo esto. Entonces la redacción, número uno, les voy a decir 10. Segundo lugar, innovación y creatividad. Hay personas que son más creativas que otras, eso no hay que dudarlo. Pero como les digo, lo importante es que ustedes sepan identificar cuál tienen ustedes y cuál les gustaría desarrollar. Para mí lo importante no es cuál tenés, sino cuál te interesa, cuál te llama la atención. Entonces, tal vez las muchachas nos van a mostrar el documento, acuérdense, por favor. Entonces, la creatividad para mí es súper importante. Yo me considero creativo. Entonces, hay ciertos trabajos que requieren que vos seas creativo para generar nuevas soluciones. El tema de marketing es uno de ellos, por ejemplo. Tercer lugar, una tercera habilidad que a mí me parece súper importante, yo le llamo constructor de conocimiento. ¿A qué se refiere eso? Ustedes a veces en algunas clases les han dicho, vas a hacer una presentación sobre emprendimiento. Supónganse, ¿verdad? Entonces hay personas que son buenas buscando información, resumiéndola y presentándola de una manera dinámica y interactiva. Por ejemplo, si ustedes construyen conocimiento, ustedes solo les tienen que decir un tema. Necesito que me hagas una presentación de innovación. Entonces, una persona que es buena construyendo conocimiento, cuando esa persona haga su presentación, probablemente te lo va a explicar el tema de innovación con un orden lógico. Te va a dar el concepto, te va a dar los tipos, te va a dar ejemplos, te va a decir cómo aplicarlo. Entonces, es una persona que tiene esa facilidad de investigar un tema nuevo y presentarlo con un orden lógico, una secuencia lógica. Normalmente los profesores tienen que tener esa habilidad. Entonces, para mí es súper importante. Entonces tenemos redacción, creatividad, constructor de conocimiento. Cuarta habilidad, comunicación efectiva o asertiva le llaman también. Eso es súper importante, muchachos. Y de hecho, a mí me ha servido un montón, porque me he dado cuenta que aquí en Nicaragua la gente es súper penosa para hablar. Para hablar así entre nosotros en grupos pequeños y ya ni se diga para hablar ante un auditorio. A mí en mi colegio me acuerdo que desde chiquitos, o sea, desde primer grado, nos ponían a declamar frente a un auditorio. Entonces nos quitaron la pena a huevo desde chiquitos. Entonces ahorita a mí no me da pena en absoluto hablar frente a un auditorio repleto de gente. Pero a la mayoría de personas le da pena eso. Entonces tener una buena comunicación es importante porque las empresas a veces necesitan a alguien que transmita sus mensajes en un video, pues como comunicadores, ¿verdad?
La siguiente habilidad, muchachos, es la negociación o persuasión que le llaman. Esa es importantísima porque en Nicaragua ustedes se van a dar cuenta cuando vayan al mercado laboral que un área que siempre hay necesidad, que todas las empresas están buscando siempre, son vendedores. Siempre, siempre hay trabajo de vendedor, muchachos. Todo el mundo necesita vendedores. Entonces resulta que los buenos vendedores son esas personas que tienen la capacidad de negociar o influenciar en tu toma de decisiones. Entonces yo les di algunos tips ahorita de cómo ser mejores negociadores y tener más persuasión. ¿Cuál fue el tip que les di? Lo del sistema de recompensa. Acuérdense del ejemplo de la señora con los niños o ustedes con el hecho de buscar trabajo. Entonces eso, o comprender cómo funciona nuestro cerebro, lo del cerebro primitivo, las emociones y eso, esa información a ustedes les sirve para ser más persuasivos, más, tener mayor influencia sobre los demás. Siguiente habilidad, liderazgo. Esa es una de las más complicadas, muchachos. Y normalmente el liderazgo lo desarrollas hasta que estás en una etapa más avanzada de tu carrera. Porque el liderazgo es la capacidad de poder influenciar y gestionar las emociones de un equipo de trabajo. O sea, ya básicamente tener personas a tu cargo. Entonces es un poquito más complicado, pero es muy valioso también. Luego tenés educador, ser una persona que tiene facilidad para enseñar. Entre ustedes mismos, estoy seguro que en su grupo hay personas que ayudan a otros cuando hay problemas con una clase, no le entienden a un examen o a un tema. Y hay personas que se les entiende facilito todo. Te pueden estar hablando de física avanzada o cálculo y vos sentís que te lo explica de una manera fácil y sencilla. Entonces esa es otra habilidad que tienen que tener los educadores. O sea, ser educador, facilitador, también es importante hoy en día. Y para terminar, muchachos, dos habilidades. Primero, la inteligencia emocional, que ya se los dije, que sepan identificar sus emociones, sepan identificar las emociones de los demás y sepan gestionar esas emociones. Y finalmente, la última, colaboración y servicio, que vos seas alguien servicial. Y termino con esta, muchachos, porque hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer para ser buenos profesionales, buenos emprendedores, que no requieren que vos tengas una habilidad tapuda en cualquier cosa. Ser puntual no necesitas ninguna habilidad, solo tienes que ser puntual. Ser amable y ser servicial, eso no implica que tengas una habilidad, es una actitud. Entonces, eso se los digo y termino con esa porque es una decisión, muchachos, que ustedes toman, poder desarrollar estas habilidades y poder aprovecharlas para un emprendimiento, en una empresa o todo esto, ¿verdad? Entonces, recapitulando, estas son habilidades que yo considero que son como tendencia en el mercado laboral y la idea es que ustedes sepan identificar cuál va más alineada con su personalidad, qué les gusta. Entonces les dije redacción de contenido para redes sociales o investigación, lo que sea. Entonces redacción, creatividad, constructor de conocimiento, educador, liderazgo, negociación y persuasión, colaboración y servicio, inteligencia emocional. Ah, bueno, se me olvidó una, ciudadano digital, que sean buenos con la tecnología, muchachos. Hay una tendencia hoy en día que se llama mentoría inversa. O sea, la gente mayor, por muy profesional que sean, a veces tienen dificultad para utilizar la tecnología. No sé si les ha pasado. Yo aquí en la universidad he ayudado a algunos profesores que tienen como 3 maestrías, pero no saben cómo utilizar las herramientas digitales. Y nosotros como jóvenes, como nacimos en este mundo de la tecnología, se les hace muchísimo más fácil a ustedes poder utilizarlo. Entonces ahí es otra idea de negocio. Si ustedes ayudan a emprendedores a utilizar la tecnología para ser más competitivos, a que utilicen estas redes sociales, a que utilicen las herramientas como Canva para hacer publicidad, que utilicen herramientas como Prezi para hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ser ciudadano digital siento que es una ventaja competitiva que tenemos los jóvenes y es otra oportunidad de negocio, porque la gente mayor a veces quiere aprender sobre estas nuevas tecnologías, pero no encuentran los espacios, ¿verdad? Ahí el reto está de cómo nosotros les vendemos la idea para crear esa necesidad. O sea, que exista la necesidad existe. Solo es que sepamos venderlo mejor. Bueno, con eso termino la presentación, muchachos. ¿Alguna pregunta con eso de las habilidades? ¿No hay preguntas?
Ok, entonces vamos a hacer dos cosas. Bueno, lo primero que quería mostrar esto, miren. Es lo que les había dicho. Es una filosofía japonesa que se llama Ikigai. Es esto, miren. Lo están viendo ahorita, muchachos. Confirmen, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? A mí me ha ayudado muchísimo para identificar cómo, en qué quiero trabajar y todo esto. Básicamente, hay cosas que vos amas hacer. Algunos de ustedes pueden amar cocinar, otras pueden amar hacer deporte, pueden amar a los animales, qué sé yo. Entonces aquí tienen qué es lo que ustedes aman. Segundo, que el mundo lo necesite. O sea, que existe una necesidad, que es lo que les estaba diciendo. Tercero, que sea bueno haciendo eso. A vos te puede gustar un montón jugar fútbol, por ejemplo, pero si sos pésimo, pues da difícil que hagas una carrera, que hagas dinero con eso. Entonces, lo ideal es que lo ames, que sea bueno, que el mundo lo necesite y que te puedan pagar por eso. Porque a veces existen cosas que tal vez es una necesidad, pero tenés que identificar que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Entonces, si vos lográs conjugar estas cuatro cosas, muchachos, créanme que se les va a hacer súper fácil tener como una carrera más exitosa que les apasione. A mí, por ejemplo, siento que he tratado de alinear mis preferencias con esto. Entonces siempre me gusta mostrar este gráfico porque se entiende bastante bien la idea de cuáles son esas cuatro cosas que ustedes tienen que tener en mente cuando eligen pues, una idea de negocio, cuando eligen una carrera, etc. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, el ejercicio es... ¿Algunas han escuchado esto del modelo Canvas? Ninguno. Ok. Entonces miren, les explico. ¿Se acuerdan que en la presentación estuvimos hablando del modelo de negocio, verdad? Que fue uno de los componentes que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de definir un negocio como tal. Entonces, el modelo Canvas es una paginita. Yo les pediría que lo vayan haciendo ahí en su cuaderno o a donde sea que lo van escribiendo, ¿verdad? Es una paginita que te permite identificar cuáles son esas cuatro áreas específicas, perdón, esas 9 áreas específicas que vos tenés que tener en cuenta a la hora de definir un negocio. Y este ejercicio que vamos a hacer ahorita, muchachos, háganlo siempre. Si ustedes tienen una tía que tiene un negocio y la quieren ayudar, díganle que haga este ejercicio. Si ustedes quieren poner un negocio, hagan el ejercicio. Porque les ayuda un montón en el sentido de que ustedes pueden ver en una página toditas esas áreas clave para que tu negocio sea exitoso. Ese es como el beneficio de esta herramienta, que en una página súper resumida vos podés ver todas las áreas más importantes del negocio para que vos seas más exitoso. Entonces, vamos a mostrarles aquí el ejemplo. Lo que sí les pediría es que lo vayan haciendo ustedes, o sea, les voy a dar un chance para que lo puedan ir trabajando después y ponerlo en práctica, pues, porque si no lo ponemos en práctica no se nos va a quedar la información. Entonces, mire, se los explico. Permítame, voy a contestar balas. ¿Aló? Ah, ¿qué nada? Sí, ¿qué pasó? Ah, fíjate que termina como en 15 minutos, ¿sí? ¿A qué hora terminas? Ah, ya, ya. Dale, pues, a las 11, termino a las 11. Dale, pues, dale. Están ahí, muchachos. Entonces, miren, ¿quieren que les vaya explicando uno por uno y lo vamos llenando juntos? ¿O se los explico todo de un solo y ustedes se quedan trabajando lo completo? ¿Qué prefieren? Ok, perfecto. Entonces, miren, les voy a explicar entonces los componentes. Entonces, lo principal, muchachos, es la propuesta de valor. Esto que está aquí en medio. La propuesta de valor lo que te dice es cuál es el valor que vos estás generando para los clientes.
Por ejemplo, si sos una empresa que te ayuda a buscar trabajo, ¿cuál es el valor? Que los estoy ayudando a encontrar trabajo. Si, por ejemplo, yo vendo productos saludables de comida, ¿cuál es el valor? Que te estoy ayudando a que cuides tu salud a partir de esos productos saludables. O si, por ejemplo, existen obviamente negocios que no generan mucho valor. Hay negocios que sí. Entonces, la propuesta de valor lo que te permite es identificar cuál es eso que con tu producto estás permitiendo generar valor en las personas. Les voy a explicar unos tres por lo menos para que ustedes lo vayan llenando con el ritmo que ustedes consideren que les funcione. Voy a explicar esto de aquí. Entonces, la propuesta de valor es lo más difícil a veces de identificar, pero para mí es lo más importante. Entonces, tenemos recursos claves. Recursos claves, como lo dice el nombre, son esas cosas que vos tenés, que en este caso nosotros en economía lo entendemos como factores de producción. ¿Se acuerdan? Entonces, los recursos claves son los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Las máquinas o el capital, la tecnología, las personas, que es el trabajador, y la materia prima. Entonces, los recursos claves pueden ser recursos clave humanos, recursos claves técnicos, o el hecho de tener ahorrado cierta cantidad de dinero puede ser un recurso clave también. Entonces, si vos tenés un negocio, suponete, de panadería, y tenés una persona que sabe hacer un pan delicioso, tal vez esa persona es un recurso clave, porque es la persona que sabe hacer ese pan delicioso. Entonces, los recursos clave son lo mismo que los factores de producción. Y vos tenés que identificar cuáles son esos factores que son clave para tu negocio. O sea, que permiten que sea diferente a los demás. Eh, entonces, les voy a explicar ese recursos clave y les voy a explicar actividades clave. Actividades clave, como le dice el nombre, es cuáles son esas cosas que vos tenés que hacer para que tu negocio pueda funcionar día a día. Entonces, actividades clave de los negocios aquí en Nicaragua, por ejemplo, puede ser dar regalos a los clientes que están interactuando en sus redes sociales. Una actividad clave puede ser traer el insumo para producir lo que vas a producir. Otra actividad clave puede ser pagar publicidad en redes sociales. Otra actividad clave puede ser capacitar a tus trabajadores. Todas esas actividades que ustedes consideran que son importantísimas para poder tener tu negocio funcionando. Entonces, les doy 2 minutitos para que llenen esto, pues, estos tres. La propuesta de valor, si todavía no se les ocurre nada, no se preocupen. O sea, y si no, y tampoco si tienen ninguna idea de negocio, muchachos, lo único que les pediría es que ustedes vayan escribiendo el concepto, o sea, de lo que les voy comentando, para que les quede la herramienta con el concepto de cada uno de los recuadros. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, muchachos? Eso se entiende, está fácil. Ok, continúo, muchachos. Vayan anotando los conceptos. Creo que se les va a hacer más fácil porque tal vez no todos tienen bien pensado una idea de negocio o algo por el estilo. Entonces ya vimos que es propuesta de valor. Ya vimos que es recursos claves, actividades claves. Ahora, por ejemplo, tenemos los canales. Cuando decimos canales, hay dos tipos de canales. Está el canal a través del cual nosotros le damos a conocer a nuestros clientes potenciales nuestra propuesta de valor. ¿Cómo le vamos a conocer nuestra propuesta de valor? A través de la publicidad. Ya sea que paguemos en televisión, ya sea que pongamos anuncios en redes sociales, etc. Entonces, el primer canal es cómo le vamos a conocer a la gente nuestra propuesta de valor, que la conozca. Y el segundo canal es cuando ya la quieren comprar, o sea, cuando ya se vuelven clientes, cómo vos le haces llegar esa propuesta de valor. Se la envías en un camioncito, se la mandás, si es un servicio, se lo mandas por correo. ¿Cómo le haces llegar vos esa propuesta de valor? Entonces, ¿cómo se la presentás? ¿A través de qué medios? ¿Y cómo se la hace llegar?
Entonces ustedes tienen que especificar esas dos cosas. En quinto lugar tenemos relación con el cliente, que como lo dice aquí el título y el corazoncito, es básicamente como vos enamorás a tu cliente. O sea, si les haces promociones, haces ofertas, eh, hay relación con el cliente con estrategias bien sencillas. Por ejemplo, es bien famoso esto en Starbucks, los que venden café, que en tu café le ponen un mensaje todo bonito y le ponen tu nombre. Puede parecer una tontera, pero les aseguro que hay personas que lo compran porque se sienten como identificados con la marca, como que se preocupa por ellos. Ah, me puso el nombre, me puso un mensaje bonito. Entonces, ese tipo de cosas pueden parecer tontas a veces, pero créanme que hay personas de personas y personalidades de personalidades, y les aseguro que hay personas que valoran mucho ese tipo de estrategias. Entonces, ¿qué haces vos dentro de tu negocio para mantener a tus clientes o potenciales clientes enamorados de tu empresa? ¿Todo bien con estos cinco, muchachos? Ajá. Dice alianzas clave, asociaciones. No se mira aquí, pero es asociaciones clave. Ahí está, mira, socios clave. No hay preguntas con eso, muchachos, los primeros cinco. Ok, entonces los otros dos componentes que nos hacen falta a cada lado. Primero, los socios claves. Es básicamente de quién te puedes apoyar para poder hacer que tu negocio sea más exitoso. Les pongo mi ejemplo, ¿verdad? El negocio que yo quiero hacer, yo tengo que venderle la idea a estudiantes como ustedes. Va a ir dirigido principalmente a estudiantes de cuarto y quinto año. Entonces, ¿cuál es un socio clave para mí? Las universidades. Porque tengo que hablar con las universidades para que me den un espacio para yo poder presentarle mi idea de negocio a los jóvenes, pues a los estudiantes. Entonces, las universidades vienen siendo un socio clave. O si, por ejemplo, vos producís pan y tenés una señora que te vende masa, esa señora que te vende masa es tu socio clave. Por ejemplo, tal vez vos producís pan, pero no te encargas de distribuirlo. Hay un señor ahí que se encarga porque tiene una camioneta y él se encarga de distribuirlo, él se vuelve un socio clave tuyo. Entonces, la idea es ver cuáles son esas otras empresas u organizaciones que te ayudan a vender tu producto como tal. Entonces, muchas veces los socios pueden ser de diferentes tipos, muchachos. Pueden ser otras empresas que se dedican a lo mismo que vos, o pueden ser otras empresas que se dedican a otra cosa. Una estrategia que se usa mucho es que, por ejemplo, las empresas comparten espacios. Por ejemplo, alquilas un módulo en galerías y pagas la renta junto con otros dos emprendedores y los tres venden sus cosas dentro de la misma tiendita. Entonces, esos otros dos negocios vienen siendo socios claves también. La idea es identificar cómo aprovechar este tipo de alianzas. Y finalmente, muchachos, tenemos acá segmento de clientes, aquí a la derecha. Ese es súper importante, porque básicamente es identificar a quién va a ir dirigido tu negocio. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo venderle un negocio a tus padres que vendérselo a ustedes. Yo, por ejemplo, les puedo decir que soy una agencia turística. Un viaje de mochilero, van a dormir en la tierra, en tiendas de acampar, van a comer al aire libre, qué sé yo. Tal vez ustedes pueden decir, oye, que Tuani, se escucha Tuani eso. Pero sus padres van a decir, no, clase incómodo, ¿cómo vamos a ir a dormir en el piso, en una tienda de acampar? Entonces, implica mucho a quién va dirigido. O sea, no es lo mismo dirigirse a jóvenes como ustedes o a señores mayores. Para empezar, porque tienen diferentes gustos y preferencias, que lo vimos en las primeras clases de economía, recuerden. Cada uno de nosotros tenemos diferentes grupos, diferentes preferencias, según el tipo de persona que somos, según la edad, según el estrato social también. Pero también importa eso porque el dinero que ustedes manejan, su presupuesto, es mucho más bajo que el de sus padres, por ejemplo. Entonces, es importante identificar cuál es tu segmento de clientes para que la oferta que vos haces vaya alineada con eso. Si vos vendes un producto caro, o sea, vendes carros de lujo, ya sabes que puedes venderlo caro porque tus clientes van a ser personas de dinero. Eh, pero pues, obviamente que en dependencia del tipo de persona, ustedes tienen que cambiar su estrategia.
Si es dirigido a jóvenes, si es dirigido a mujeres, si es dirigido a abuelitas. Y yo les di el ejemplo ahorita del poder adquisitivo, o sea, el presupuesto es diferente en cada uno, las preferencias de cada uno son distintas, todo eso lo vimos en economía, pero también importa mucho la forma en que se informan. Por ejemplo, ustedes les aseguro que pasan más en redes sociales que viendo televisión, pero probablemente sus abuelos, sus padres, qué sé yo, puede que pasen más tiempo en televisión que en el celular. Entonces, dependiendo del tipo de segmento que tenés, eso te permite elegir también cuáles son los canales más apropiados que vos podés utilizar para llegar a ellos. O sea, si se fijan, todo va ligado. Y para terminar, tenemos la estructura de costos y las fuentes de ingreso, que es básicamente definir cuáles van a ser todas esas formas en las que vos vas a hacer dinero y cuáles van a ser todos esos costos que vos vas a tener. Entonces, en costos, acuérdense cuando vimos el sector de empresas, yo les dije que hay costos variables y costos fijos. Los costos fijos son los mismos sin importar cuánto vos producís. El alquiler de tu fábrica es un costo fijo. No importa si vos producís 10 o 100 camisas. El costo variable ya va a depender de la cantidad que vos produzcas. Por ejemplo, hay camisas, o si producís 1000 camisas vas a usar más algodón que si producís 100. Entonces es definir ahí bien toditos esos costos, tanto fijo como variable. Y las fuentes de ingreso, pues como lo dice el nombre, es identificar todas esas fuentes de ingresos que vos vas a tener. Porque obviamente uno puede pensar que, ok, yo voy a vender un producto, voy a ofrecer un servicio y me van a pagar por eso. Pero vos podés tener diferentes fuentes de ingresos. O sea, suponete que la tienda que tenés vos es tuya, de tu familia, y vos le alquilás un espacio a otro emprendedor. Esa es una fuente de ingreso adicional, que no necesariamente es de tu giro de negocio, pero a nadie le estorba tener una fuente de ingreso adicional. ¿Se acuerdan cuando vimos las economías de alcance? Yo les puse el ejemplo de las máquinas de fotocopiar, que también puedes hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, si vos logras conocer ese tipo de conceptos, como las economías de alcance, es más fácil que vos logres diversificar cuáles van a ser todas tus fuentes de ingreso, porque vas a poder aprovechar diferentes alternativas para hacer dinero. Entonces, lo importante ahí es que vos delimites cuáles son todas esas fuentes de ingreso que vos puedes tener como parte de tu negocio. Está bonito, ¿verdad, muchachos? Esas 9 cosas que están acá, literal que resumen todos los aspectos esenciales que vos tenés que considerar para tener un negocio. O sea, en lo personal, esta herramienta sirve un montón y es súper conocida por eso mismo, pues, porque en una sola página vos podés resumir todos esos elementos esenciales que tenés que considerar. Correcto. Ustedes, por ejemplo, que son ingenieros industriales, una línea de negocio es que ustedes sean asesores, o sea, que ayuden a los negocios a ser más competitivos. Entonces, a ustedes les conviene mucho identificar cuáles son esos elementos que tienen que considerar para que los negocios sean más competitivos. Por eso es que me interesaba que viéramos este tema. Obviamente, a título personal, si ustedes quieren poner un negocio, ya saben más o menos el ejercicio que tienen que hacer y lo que tienen que pensar, ¿verdad? Pero también porque les puede servir en el futuro, porque ustedes pueden ser asesores con las empresas, etcétera. Y es importante pues conocer este tipo de información.